El olor. Todo comenzó con un olor. En las mazmorras del castillo de Targoviste, en la humedad que rezumaba de las paredes de piedra, había algo más. No era el olor a sangre. Para quienes estaban acostumbrados a las mazmorras de Vlad, la sangre ya era algo ordinario. No, esto era diferente. Esto era más profundo. Era el olor del miedo, el olor de la desesperación y algo más. Esa noche nadie pudo nombrarlo, pero todos lo sintieron. El olor de la maldición. Año 1461, una noche oscura de noviembre, Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, estaba sentado en su trono y sus ojos estaban fijos en la mujer frente a él. El nombre de la mujer era Helena. Tenía 22 años. Su cabello castaño oscuro caía sobre sus hombros y en sus ojos había algo a lo que Vlad no estaba acostumbrado. No era miedo, era ira. Pero nadie sabía que ella no debería estar allí esa noche. Nadie podía predecir que esa mujer se negaría. Y absolutamente nadie, podía siquiera imaginar que esto sería el final no para un príncipe, sino para todo un reino. La llegada de Helena al palacio no fue una coincidencia. Nada en el palacio de Vlad era coincidencia. Una semana antes, el boyardo Mircea había llegado al pueblo de Helena. Mircea era un hombre rico, uno de los consejeros más cercanos del príncipe, y tenía otra característica. Era un proveedor de chicas. Para el palacio, para el príncipe, para el harén. Ese era su trabajo, y era muy bueno en ello. Cuando vio a Helena por primera vez, sus ojos brillaron. Ella estaba sacando agua del pozo del pueblo. Su cabello largo, su piel blanca, esa nobleza oculta en su postura. Perfecta, pensó Mircea. Al príncipe le encantará esto. Mircea se acercó a la familia de Helena, una familia pobre, padre enfermo, madre cansada, 2 hermanos pequeños. Mircea ofreció oro. Tu hija servirá en el palacio, una buena vida, un buen futuro. Ustedes también estarán cómodos. El padre se negó. Mi hija no está en venta. Mircea sonrió. Esa noche, los guardias llegaron a la casa del padre. El padre fue arrestado por insulto al rey. Nadie sabía qué había dicho, pero Mircea lo sabía porque él había escrito la acusación. Su madre cayó a las rodillas de Helena. Ve, hija mía, o tu padre morirá. Por favor. Helena fue, pero ahora había algo más en sus ojos. Y ahora Mircea estaba de pie frente a su príncipe con satisfacción. Mi señor, mi regalo para usted. Vlad miró a Helena. ¿Le gustó? Se levantó, se acercó. Su mano tocó el rostro de Helena. Y Helena retrocedió. Silencio. Hubo tal silencio en la sala del trono que hasta las antorchas en las paredes temblaron. La mano de Vlad quedó suspendida en el aire. No había expresión en su rostro, pero algo cambió en sus ojos. En ese momento, todos en la sala, los guardias, los sirvientes del palacio, Mircea, contuvieron la respiración. ¿Qué dijiste? La voz de Vlad era baja, pero peligrosamente tranquila. Helena se enderezó, levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Vlad. Dije que no. Mircea se adelantó. Mi señor, yo... ¡Silencio! La voz de Vlad cortó el aire como un cuchillo afilado. Sus ojos no se apartaron de Helena. ¿Por qué? La voz de Helena temblaba, pero era decidida. Porque soy un ser humano, no soy una esclava, no soy un objeto. Nadie puede tomarme. Yo elijo por mí misma. Vlad comenzó a reír. Pero esa risa congeló a todos en la sala. Tú eliges, tú eliges. Acercó su rostro al de Helena. Yo soy Vlad Tepes, soy el príncipe de Valaquia. Cuando yo digo, tú dices sí, ¿entiendes? No, dijo Helena, no entiendo. Los ojos de Vlad tomaron su decisión. Se volvió, miró a los guardias. Llévenla,
la mazmorra, en lo más profundo, y se detuvo. Miró a Elena una última vez. «Prepárenla». Elena no gritó cuando fue arrastrada, pero en ese último momento en que se detuvo en el umbral, miró hacia atrás. No a Vlad, miró a Mircha, y en sus ojos había algo que Mircha nunca había visto. No era odio. Odio era una palabra demasiado suave. Esto era algo mucho más profundo. Esto era una promesa. Las mazmorras de Targoviste eran el opuesto exacto del glorioso palacio arriba. Este era el lugar donde la luz moría, donde el sonido se ahogaba, donde la esperanza se pudría. Llevaron a Elena a lo más profundo. Las paredes de piedra estaban frías y húmedas. Las cadenas ya estaban colgadas en las paredes. ¿Cuántas personas habían sido atadas con estas cadenas antes? Cientos, miles. Llegó el verdugo jefe. Su nombre era Stefan. 40 años, un hombre fuerte. Había trabajado para Vlad durante 20 años. Durante 20 años, ¿a cuántas personas había torturado? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos niños? Ya ni siquiera los contaba. Stefan miró a Elena. Por un momento, solo un momento, notó algo en sus ojos. ¿Miedo? No. ¿Arrepentimiento? Quizás. Pero luego ese sentimiento desapareció. Tenía que hacer su trabajo. «Lo siento», dijo Stefan en voz baja, «pero una orden es una orden». Elena no respondió. Las cadenas fueron colocadas. Sus brazos fueron estirados hacia arriba. Sus pies estaban a 1 pulgada del suelo. El peso del cuerpo cayó sobre los hombros. El dolor comenzó inmediatamente, pero Elena no gritó. Stefan comenzó la tortura. Herramientas, métodos. Eran peticiones especiales de Vlad, un castigo por cada rechazo de Elena. Por decir no, su boca sería perforada. Por retroceder, sus manos serían quebradas. Por mirar a Vlad, sus ojos. Pero Elena aún no gritaba. Stefan se detuvo. Por primera vez en 20 años, tembló mientras sostenía la herramienta. «¿Por qué no gritas?», susurró. Elena levantó la cabeza. Sus ojos ya no parecían humanos. Había algo más allí, algo oscuro, algo antiguo. «¿Por qué?», dijo Elena, su voz extrañamente tranquila. «Ya no estoy sola». En ese momento, la temperatura en la mazmorra bajó. Stefan podía ver su aliento. Las antorchas temblaron, y en las paredes, las sombras comenzaron a moverse. Pero no había nadie. Elena duró 3 días. Vlad vino todos los días preguntaba, «¿Aceptas?». Y cada día Elena, en sangre y dolor, sacudía la cabeza. No. El tercer día, cuando Stefan bajó a la mazmorra, se sorprendió al ver que Elena aún estaba viva. Nadie debería resistir tanto. El cuerpo humano no podía soportar tanto dolor, pero Elena todavía respiraba y todavía hablaba. «Stefan», dijo Elena. Su voz se había convertido en un susurro, pero aún era clara. «¿Cuál es tu nombre?». Stefan se sobresaltó. «Stefan, soy el verdugo Stefan». «No». Elena sonrió. Sangre goteó entre sus dientes. «Solo eres Stefan, un padre. Tienes 2 hijos. El nombre de tu hija es Ana. El nombre de tu hijo es Petru. Los amas. Pero cada noche cuando llegas a casa, aunque te laves las manos, nunca puedes quitarte la sangre, ¿verdad?». Stefan retrocedió. «¿Tú, cómo?». «Lo sé», dijo Elena, «porque ellos me lo dijeron. Los que están dentro de las paredes, los que están en las sombras, a todos los que torturaste. Todos están aquí, Stefan, contigo, siempre». Las manos de Stefan temblaron. «Yo solo seguía órdenes». Todos dicen eso. La voz de Elena cambió. Ya no era solo su voz. Había otras voces también. Múltiples, plurales, un coro multitudinario. «Pero nadie es inocente, Stefan. Tú tampoco». En ese momento, Elena dio su último aliento. Pero antes de morir,
Abrió los ojos y miró a Stefan. Y en los ojos de Elena no solo estaba Elena. Había cientos de ojos, miles de ojos. Todos miraban a Stefan. Y Elena dijo sus últimas palabras, sangre por sangre, dolor por dolor, y lo sentirás todo, uno por uno, todos ustedes. Entonces murió. Stefan se volvió, trató de huir, pero la puerta no se abría. La mazmorra se envolvió en oscuridad. Las antorchas se apagaron y las sombras se movieron. Esa noche, los guardias del palacio escucharon gritos de la mazmorra, pero nadie bajó, porque esos gritos no eran humanos. Cuando llegó la mañana, encontraron a Stefan, o lo que quedaba de Stefan. Su cuerpo estaba allí, pero su cara estaba tan congelada por el miedo y el dolor que todos los que lo vieron se marearon. Y había marcas en su cuerpo, las mismas marcas que en el cuerpo de Elena, cada una, los mismos lugares, las mismas heridas. Pero Elena había tardado 3 días en morir. Stefan murió en una sola noche. Cuando Mircea vio el cuerpo de Stefan, su primer pensamiento fue huir, pero no podía huir. Vlad lo necesitaba, más chicas, más mujeres. El negocio debía continuar. Pero ahora, cada noche comenzó a tener sueños. En los sueños veía a Elena, pero no solo Elena, cientos de mujeres. Todas las mujeres que Mircea había traído al palacio a lo largo de los años. Todas estaban allí, todas lo miraban y preguntaban ¿por qué? La primera semana, Mircea perdió el sueño. La segunda semana, dejó de comer. La tercera semana, comenzó a perder la cordura. Todos en el palacio lo notaron. El rico boyardo Mircea, el poderoso Mircea, ahora tenía miedo de su propia sombra. No podía mirar espejos, no podía quedarse en la oscuridad. Una noche, Mircea estaba sentado en el salón de su casa. Su esposa e hijos dormían. Estaba solo. Bebía vino, pero no podía emborracharse. Los miedos eran demasiado altos. Entonces la puerta se abrió. No había nadie, pero algo entró. Mircea no podía ver, pero sintió frío, un frío tan intenso que su aliento se congeló. Y ese olor a mazmorra. Mircea. Era la voz de Elena, pero no solo Elena. Las voces de cientos de mujeres se habían fusionado. Tú me trajiste, tú hiciste que encarcelaran a mi padre, tú me entregaste a Vlad, tú eres responsable. Mircea saltó, trató de huir, pero sus pies no se movieron. Se quedó congelado. No podía cerrar los ojos, y lo que vio en ese momento volvería loco a cualquiera que lo viera. Elena estaba allí, pero no solo ella. Cientos de mujeres, cientos de sombras, todas fusionadas, convertidas en un solo ser. Y ese ser se acercaba a Mircea. Mi padre murió en condiciones de mazmorra. Tú lo mataste. Mi madre enloqueció. Mis hermanas murieron de hambre. Tú las mataste. Yo fui torturada. Tú me mataste. Yo solo ordené. ¡No! La voz era tan alta que las ventanas de la casa se agrietaron. Elegiste, Mircea. Cada vez elegiste oro. Elegiste poder. Elegiste el favor de Vlad. Y cada vez nosotras morimos. De la boca de Mircea comenzó a salir un grito, pero no hubo sonido, porque no había sonido, solo había dolor. Cuando llegó la mañana, la esposa de Mircea lo encontró en medio del salón. Todavía estaba de pie, pero ya no se movía. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca estaba abierta, pero no respiraba. Estaba muerto. Había muerto de pie. Su corazón se había detenido, pero su cara tenía tal expresión que el médico que lo vio escribió en su informe: el boyardo Mircea murió de terror extremo, como si hubiera visto el infierno mismo. Y nadie notó, pero en el cuello de Mircea había una delgada línea, como una huella de dedo.
La huella de Helena. Todos en el palacio sabían. Vieron a Helena ser llevada a la mazmorra. Escucharon los gritos. Vieron el cuerpo de Stefan. Se enteraron de la muerte de Mircea. Y nadie dijo nada. La sirvienta Joana había visto a Helena siendo llevada a la mazmorra. Quiso detenerlo. Quiso decir, no lo hagas. Pero no pronunció palabra. Tuvo miedo. Perderé mi trabajo, pensó. Tal vez yo también sea empalada. El guardia Basile había visto a Helena ser encadenada. Sabía que estaba mal, pero obedeció. Solo es una orden, se dijo a sí mismo. Solo soy un soldado. El sacerdote Grigor escuchaba las confesiones de Vlad. Vlad mencionó a Helena, sonriendo. El sacerdote Grigor escuchó en silencio. Luego perdonó. Dios perdona, dijo. Tú eres el príncipe. Todos sabían, y todos permanecieron en silencio. Ahora la maldición los estaba encontrando. Joana no pudo dormir después de esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Helena. ¿Por qué te quedaste en silencio?, preguntaba Helena. ¿Por qué no ayudaste? Una noche, Joana caminó hacia la mazmorra. No estaba despierta, pero tampoco dormida. Estaba en una especie de trance, y esa noche nadie volvió a ver a Joana. La encontraron por la mañana en la mazmorra, encerrada en las cadenas de Helena, congelada. Su corazón se había detenido por el miedo. Basile veía guerras en sus sueños, pero no eran guerras reales, eran guerras de pesadilla. Todos los que había matado volvían, y todos hacían la misma pregunta. ¿Por qué obedeciste órdenes? ¿Por qué no pensaste? En un mes, Basile estaba en el manicomio. Gritaba constantemente. Mis manos, decía. No están limpias, están llenas de sangre. Los médicos miraron. Sus manos estaban limpias, pero en los ojos de Basile estaban cubiertas de sangre. Comenzó a desgarrarse. 2 semanas después, murió, de infección por las heridas que se había hecho al arañarse. El sacerdote Grigore rezaba en la iglesia, pero sus oraciones ya no funcionaban. No podía oír a Dios, solo oía otra voz, la voz de Helena. Eres un hombre de Dios, pero también te quedaste en silencio, también perdonaste, también eres culpable. La fe de Grigore se derrumbó, enloqueció, prendió fuego a la iglesia. Dios no existe, gritó. Solo existe la maldición. Esa noche, la iglesia ardió, y el sacerdote Grigor murió quemado dentro. Pero los testigos contaron algo extraño. Antes de que comenzara el incendio, se escuchó una voz de mujer dentro de la iglesia. Sonido de llanto, y luego risas. Vlad Tepes era un hombre que no temía a la muerte. Entró en cientos de batallas, mató a miles de enemigos, empaló a miles de personas. Sangre, dolor, muerte. Todo era ordinario para Vlad, pero ahora, por primera vez, comenzó a tener miedo, porque ya no estaba solo. Cuando se metía en la cama por la noche, no podía dormir. Su habitación estaba oscura, pero había algo dentro, un ser, muchos seres. Las sombras se movían, se oían susurros, y cada noche los susurros se volvían un poco más claros. La primera noche solo eran voces, voces de mujeres, llanto, súplicas. La segunda noche las voces se convirtieron en palabras. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hicimos? La tercera noche, Vlad comenzó a ver las sombras, mujeres, cientos de mujeres, todas lo miraban, y la cuarta noche Helena vino. Parecía estar de pie junto a la cama de Vlad. No tenía cuerpo, pero estaba allí. No tenía ojos, pero miraba. No tenía boca, pero hablaba. Vlad. Por primera vez, Vlad Tepes, Vlad el empalador, el terror de Valaquia, sintió miedo. Tú estás muerta, susurró. Estoy muerta, dijo Helena. Tú me mataste, pero la muerte no pudo detenerme, Vlad.
porque no estoy sola. Mira. La habitación cambió. Ya no era el dormitorio de Vlad, era otro lugar, un lugar oscuro, infinito. Y allí había miles de mujeres. Todas miraban a Vlad. Todas caminaban hacia él. Estas son las mujeres que mataste, Vlad. Todas, cada una. Y ahora han venido por ti. Vlad trató de gritar, pero no salió sonido. Trató de huir, pero no pudo moverse. Y las mujeres se acercaban, se acercaban, se acercaban. Por la mañana los guardias encontraron a Vlad en su cama. Estaba despierto, pero no hablaba. Solo miraba vacío. Sus labios se movían, murmuraba algo. Los guardias se acercaron, trataron de escuchar. ¿Qué estaba diciendo Vlad? Perdónenme. Vlad, el empalador, por primera vez pedía perdón, pero nadie perdonó. Vlad Tepes murió en 1476. Los registros oficiales dicen, fue asesinado luchando contra los otomanos. Un asesinato. Su cabeza fue cortada. Pero los registros no cuentan todo. Quienes vieron los últimos días de Vlad contaron cosas extrañas. El príncipe ya no era el mismo. Miraba constantemente a su alrededor, como si viera a alguien. Hablaba con sombras, gritaba por las noches. Y ese último día, en el campo de batalla, los propios hombres de Vlad le dieron la espalda. ¿Por qué? Un soldado contó después. Ese día el príncipe se había vuelto loco. No estábamos luchando, estábamos huyendo, pero el príncipe no se detenía. Ellos vienen, decía. No puedo escapar, decía. Están por todos lados. ¿Quién? ¿Quiénes vienen? ¿Los otomanos? No, el príncipe estaba hablando de otra cosa. Cuando Vlad murió, había una expresión en su rostro. No era miedo. ¿Era aceptación? ¿O estaba aliviado? Como si finalmente hubiera entendido que no podía escapar. Su cabeza fue enviada a Estambul para mostrarla al sultán, pero nadie pudo conservar la cabeza por mucho tiempo. La primera noche, los guardias escucharon sonidos extraños. La segunda noche, vinieron gritos de la habitación donde estaba la cabeza. La tercera noche, la cabeza desapareció. Explicación oficial: los perros se la llevaron. Pero la verdad, nadie sabe. En el castillo de Targoviste, la mazmorra donde murió Elena, fue cerrada ese día. Ningún guardia quiso bajar allí. Ningún sirviente se acercó. Porque todavía venían sonidos de la mazmorra, sonidos de llanto, sonidos de gritos y a veces, sonidos de risas. Pasaron años, pasaron siglos. El castillo de Targoviste fue destruido, pero la mazmorra todavía está allí. Y la gente que pasa allí por la noche ve cosas extrañas. Una mujer, cabello largo, vestido blanco, atada con cadenas. Pero se mueve, camina, mira, y junto a ella hay otras, cientos de otras mujeres, todas juntas, todas esperando. ¿Qué esperan? Justicia, venganza, o simplemente ser recordadas. Nadie sabe. Pero una cosa es segura: la maldición de Vlad Tepes no terminó, porque no fue olvidada. Y mientras no sea olvidada, la maldición continúa. Tú tampoco olvides, porque cada historia olvidada puede repetirse.